estás carraspeando. El carraspeo es una de las peores cosas que le puedes hacer a tus cuerdas vocales. Cuando hablamos, respiramos, cuerdas se abren. Hablamos, cuerdas se abren. Cuando tú carraspeas, choca demasiado. Si yo estoy tomando agua, el agua no va a pasar por mis cuerdas vocales. Pero si yo me nebulizo con solución salina, simplemente con agua, el agua hidratada sí va a pasar por ahí y va a evitar que se me estén pegando las flemas ahí. Cualquier alteración de la voz, cualquiera que dure más de 2 semanas, se tiene que investigar. ¿Por qué? Porque puede ser algo realmente importante. ¿Qué tal? Soy el doctor Chávez, anestesiólogo. El día de hoy voy a entrevistar al doctor Roberto Gutiérrez. El doctor Roberto Gutiérrez es otorrinolaringólogo y además tiene especialidad en fonocirugía y en laringología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, Isaac, gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Ya vivo en las pláticas que tienes por ahí y algunos consejos que se sacan por ahí. Entonces espero que hoy se puedan sacar algunos consejos. Muchas gracias. Pues quiero preguntarte, porque hay pocos, me parece, al menos yo he conocido muy pocos con alta especialidad en laringología y en cirugía que tenga que ver con la voz. Platícame un poquito qué es lo principal que haces, porque además de ser otorrino, te derivaste a esta alta especialidad. Correcto. Básicamente, ¿qué es la laringología y fonocirugía? La laringología y fonocirugía, tú tienes que ser otorrino y ya después hacer esta alta especialidad. Actualmente en México hay 2 centros para que tú puedas hacer eso. Uno es el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es donde soy egresado y durante 5 años fui profesor adjunto. Y el otro es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Qué es la laringología y fonocirugía y qué vemos? Prácticamente, como su nombre lo dice, es ver todas las enfermedades de la laringe. Que realmente dirás, bueno, pues entonces está aquí, veo todo esto. Pero si nos vamos a qué se hace, debemos de irnos a cuáles son las funciones de la laringe. Las funciones de la laringe son hablar, respirar y comer. La más conocida, pues, es el hablar. Pero de hecho es la única que no es vital. O sea, tú puedes estar toda la vida sin estar hablando y no hay problema. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin respirar? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin tragar? Entonces, esas son las funciones principales de la laringe. Entonces, un laringólogo y fonocirujano se encarga de todas las alteraciones que tengan que ver con fonación, deglución y respiración. Obviamente, si hablamos de respiración, pues también están los pulmones, para eso están los neumólogos. Hablamos de deglución, de problemas ya del esófago, del intestino, bueno, pues para eso están los gastroenterólogos, los cirujanos gastrointestinales. Pero de la vía respiratoria superior, que es ese bypass, esa compuerta entre aquí se va la comida, aquí se va el aire, nos toca a nosotros los otorrinos y principalmente a los que tenemos alta especialidad en laringología. Hablando de fonocirugía, un otorrino te puede hacer cirugía de cuerdas vocales, por supuesto, para eso estamos entrenados. Pero ya hablar de fonomicrocirugía, que es la segunda parte de la alta especialidad, es, no es lo mismo operar unas cuerdas vocales para quitar una lesión y, bueno, quita la lesión, no voy a operar una lesión, voy a operar una cuerda vocal que tiene algo aparte, entonces voy a respetar todas las estructuras de mi cuerda vocal para que tú puedas hablar muy bien, recuperes la mejor calidad posible o que recuperes en su totalidad y ya después quitas obviamente la lesión. Nos damos alguna idea o le damos importancia mucho más a las estructuras normales que son nuestras cuerdas vocales, que eso es un fonomicrocirujano. Muy bien. Y cuéntame, por ejemplo, ¿cómo diagnosticas cuando alguien tiene un problema en las cuerdas vocales? O sea, que son ya muy milimétricas las lesiones, son realmente pequeñas. Son muy pequeñitas, ¿por qué? Porque las cuerdas vocales miden más o menos como 15 milímetros. Entonces, realmente, para poder verlas bien, necesitamos una buena magnificación. ¿Qué ahí es? En toda medicina, la historia clínica es muy importante, por supuesto. Pero hay muchas situaciones que, por ejemplo, te puedo diagnosticar tal cosa preguntándote, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Sí, es probable que tú vayas a tener esta situación. Con la laringe es muy difícil porque yo me puedo dar una idea, por supuesto, no hablas tan bien, estás disfónico, hablas mal, estás ronco, etcétera, pero ¿qué tienes? No sé, pueden ser muchas cosas. Entonces yo necesito poder ver tu laringe, poder ver tus cuerdas vocales para hacer un buen diagnóstico, cosa que a lo mejor en algunas otras especialidades o incluso dentro de la misma otorrino no necesitas tantos estudios. Aquí es ver. Y también sirve mucho verlos en vivo, porque por ejemplo, igual en la nariz, si yo te pido una tomografía, perfecto, voy a ver una desviación. La laringe, la cuestión importante es que
Es una de las partes del otorrino que se está moviendo demasiado, se está moviendo un montón de veces cada que hablamos, cada que tragamos, cada que estamos tosiendo, etcétera. Se mueve demasiado. Entonces, puede ser que tú tengas un problema simplemente cuando tienes nada más en tonos agudos. Entonces, si yo te pido una tomografía, de nada me va a servir. Si yo te hago un estudio para ver tus cuerdas vocales y no te pido que hables en agudos, no los voy a ver. Necesito verlo en distintos movimientos. Para hacer una adecuada visualización de mis cuerdas vocales, se tiene que hacer una laringoscopía. ¿Qué es una laringoscopía? Es un estudio endoscópico que yo voy a ver tus cuerdas vocales y hay dos maneras de verlo, principalmente. Uno es a través de un nasofibrolaringoscopio, que es metemos una camarita por tu nariz, pasamos a través hasta llegar a tus cuerdas vocales. Y otro es metemos una camarita a través de tu boca y ya te hacemos hablar. Y cuando nosotros hacemos eso necesitamos acercarnos mucho, necesitamos darle una buena magnificación, porque en muchas ocasiones pasa de que si yo no tengo el equipo adecuado o yo no tengo la pericia de poder acercarme mucho, pues voy a pedir un estudio que lo voy a ver a la distancia, que si por ejemplo si tú tomas una fotografía que está toda borrosa y quieres decir, oye, ¿cómo se ve esta montaña? ¿Cómo ves esto a la distancia? Pues vas a ver borroso, no vas a poder verlo bien. Mientras tengas una mejor definición en tus cámaras y en tu técnica, vas a poder hacer un mejor diagnóstico, y sobre un mejor diagnóstico vas a poder hacer un mejor tratamiento. Entonces, por eso, la parte de la tecnología en la laringe es muy importante. Tienes un buen entrenamiento, pero tienes un mal equipo, no vas a poder hacerlo. Tienes un buen equipo, pero un mal entrenamiento, pues a lo mejor vas a poder hacerlo y se lo mandas a alguien más que te va a ayudar bastante. Esto de la telemedicina nos ayuda mucho, pero si de plano no tengo uno de las dos, pues va a estar un poquito difícil o es más complicado. ¿Y esto que dices, estos estudios los haces en tu consultorio o en algún otro lugar específico? ¿Necesitas algo extra que haga el paciente, que venga en ayuno, que haga cierto tipo de cosas? Ok, de hecho es una buena pregunta, porque siempre a los pacientes que me van a hacer una endoscopía y creen que es una endoscopía que me van a sedar, que me van a meter una cámara hasta el estómago. No, es muy diferente. O sea, nosotros hacemos esos estudios en el consultorio, simplemente ponemos un anestésico tópico, un poquito de lidocaína en la nariz, en la boca, para que no moleste, no dé el reflejo nauseoso, reflejo de la arcada. Y de ahí, en una posición especial que ponemos a los pacientes, podemos ya pedirles primero que empiecen a fonar en un tono medio, ¿no? Dicen, y ya de ahí, dependiendo de lo que nos vayamos encontrando, pues vamos pidiendo varios tonos diferentes. ¿Necesitan alguna preparación especial? Híjole, es que a menos de que sea una persona muy nauseosa, que acabe de comer, pues se puede hacer incluso sin ayuno. Si eres una persona que tiene mucha ansiedad, muy nerviosa, pues realmente un ayuno de unas 3 horas. Si me dices cuántas veces me han vomitado pacientes que he hecho laringoscopías, vaya, no sé cuántos miles de estudios he hecho y tal vez 4 o 5 veces han vomitado, y para disminuir esa posibilidad, pues sí, un poquito de ayuno, pero no es necesario, depende. Y otra cosa, a veces si tenemos un poquito de urgencia de hacer un estudio, no es lo mismo que llegues con una alteración de tu voz, que llegues hablando así, a que llegues con una alteración para respirar, que llegues sin poder respirar. Ahí sí, llegues como llegues, te tenemos que hacer el estudio. ¿Okay? Ahorita que haces estos ruidos, estos cambios de voz, por ejemplo, ¿cuáles son estos conceptos que más frecuente usas? Afonía, disfonía, ¿me podrías decir las definiciones para la población en general? Claro. Hablando médico, hay una diferencia entre disfonía y afonía. Si tú me dices de qué es lo que normalmente dicen los pacientes, estoy ronco y está bien. Para mí ronquera es cualquier alteración de la voz, que esas ocasiones que te levantas en la mañana y estoy un poquito ronco, está bien. Que no hablas absolutamente nada, estoy ronco, está bien. Pero hablando médicamente es disfonía, tienes voz, pero tu voz está mal. Lo que sea, así te salga así. Eso es disfonía. Afonía es que no hables absolutamente nada, que es muy raro que realmente una persona tenga afonía, o sea, que no hables nada. Llega a pasar, pero es raro. Entonces, con decir ronquera, la verdad es que está bien. Tenemos equivalente, ronquera y disfonía prácticamente lo podemos hacer sinónimos. Exacto. Y también afonía entra como, ¿es una ronquera? Sí, puede ser, engloba todo. ¿Y cuáles serían las causas más frecuentes de una disfonía? Es decir, de que alguien hable diferente a lo que normalmente habla. Claro. La causa más frecuente y por mucho son las infecciones de las vías respiratorias superiores. ¿Cuántas veces al año se enferman ustedes? 2,
3 al año. Y de esas muchas ocasiones va a haber inflamación sobre tus cuerdas vocales, lo que me va a ocasionar que yo hable diferente. A lo mejor es muy poquito, a lo mejor es mucho, pero tenemos muchas infecciones a lo largo de la vida que toda la población mundial en algún momento va a tener alguna alteración de su voz. Aquí lo importante es, ok, ¿cuánto te dura esa alteración? ¿Te dura 3, 5 días? ¿Se te quita? Perfecto, era la gripe, era esa infección y se te quitó. Pero algo muy importante, y esto es de los puntos que más valen la pena, es cualquier alteración de la voz, cualquiera que dure más de 2 semanas, se tiene que investigar. ¿Por qué? Porque puede ser algo realmente importante. O puede ser, por ejemplo, que tú tengas una laringitis. Laringitis me refiero a una infección de vías respiratorias superiores que hizo que se inflamaran tus cuerdas vocales. Tú por querer hablar te vas a lastimar un poquito más y te puedes hacer, digamos, como callitos sobre las cuerdas vocales. Es como si yo agarro aquí sobre la mesa, estoy raspando, se me va a hacer un callo. Si yo me quemo la mano y aparte quiero en ese momento hacer algo manual, tengo la mano quemada, me raspo, se me va a lastimar más fácilmente. Si tú estás enfermo y quieres hablar, va a salir un poquito de voz, pero te vas a forzar más y te puedes lastimar de manera permanente. Ese es uno, que si te dura más de 2 semanas, mejor vea que te revisemos y eso podemos evitarte algo que te dure toda la vida o que podamos resolverlo de una manera, digamos, como tranquila, dejando reposo de voz, dejando medicamentos. Y algo bien importante es que también las alteraciones de la voz no solamente pueden ser algo tan benigno como una infección. Hay que acordarnos que hay muchos tumores sobre las cuerdas vocales, principalmente cáncer, que se manifiesta con alteraciones de la voz. Entonces, 2 semanas de alteración de tu voz, se te tiene que hacer un estudio de laringoscopía. Eso siempre. Y para las causas más sencillas, entonces, que sería o la más común, que sería una infección, ¿qué nos ayuda para desinflamar eso? Desde medicamentos que no requieran receta, ¿hay alguno que se pueda recomendar muy en general para alguien que tiene los síntomas típicos? Bueno, tengo escurrimiento nasal, tengo algo de tos, otra persona que vivía en mi casa también trae gripa, entonces como que está muy evidente que es algo infeccioso. ¿Hay un medicamento en general o algunos medicamentos que se puedan para desinflamar específicamente? Esa es una buena pregunta también porque se tiene la mala costumbre de, estoy ronco, me voy a poner un medicamento para desinflamar inyectado, me voy a poner dexametasona, me voy a poner betametasona y con eso ya mejoro. No, o sea, a lo mejor te ayuda en ese momento, que de hecho eso sí hay un montón de estudios que para una laringitis no te va a ayudar. Son muy poquitas situaciones que un medicamento de ese tipo te puede llegar a mejorar la voz, pero una laringitis no. Simplemente te va a dar la mala impresión de que mejora un poquito tu voz y les va peor a los pacientes que lo utilizan. Algo que sí se puede hacer y se recomienda es medidas de higiene de la voz. Si yo estoy ronco, si yo no puedo hablar bien, pues yo no voy a hablar, entonces voy a hacer un reposo de la voz. Para que yo esté hablando bien, mis cuerdas vocales tienen que estar bien hidratadas. Si por alguna situación no puedo dejar de hablar, etcétera, o lo que sea, bueno, pues tengo que estarme hidratando bien, estar tomando mucha agua y ya. O sea, de ahí, si tienes dolor, pues un medicamento para analgesia. Si tienes datos de alergia, porque también hay laringitis por alergia, pues un medicamento para esto. Pero que tú te enfermes y existe un medicamento que te va a quitar la alteración de la voz en ese momento, no. Está la mala idea de que con los corticoides se te va a quitar, pero es al contrario, te puede ocasionar muchos problemas. Es simplemente darle tiempo a tu cuerpo de recuperarte. Es como si me dices, bueno, me caí, me golpeé la rodilla y quiero jugar fútbol mañana, ¿qué me voy a tomar? No, pues mejor no juegues. Entonces mejor descansa tu calidad de la voz para que la semana siguiente estés bien. Mejor descansa de no jugar mañana para que en una semana estés mejor. Y en las personas que lo usan mucho en su trabajo, digamos, por ejemplo, el ejemplo típico serían profesores o personas que en el día a día, a lo mejor un comerciante tiene que hablar, de eso vive, o sea, necesita indispensablemente estar hablando. ¿Qué le podría recomendar? Obviamente el mundo ideal sería descansa y no trabajes, pero cuando no se puede, ¿cuál es otro, aparte de estar bien hidratado, alguna otra medida? Medidas que te ayuden a comunicarte de manera no verbal. Para eso existen, digamos, las divisiones de los profesionales de la voz. Un profesional de la voz es prácticamente cualquier persona que con su voz trabaja. ¿Cuál es la persona que no trabaja con su voz? Pues son muy poquitos. A lo mejor un mimo, que incluso un mimo tiene que hablar para que le den trabajo, ¿no? No lo va a hacer con señas. Pero bueno,
Dentro de los profesionales de la voz, los más comunes son los maestros, los médicos, los abogados, los vendedores, cualquier tipo de persona que todo el día estamos hablando. Y ya existe otro nivel que son los profesionales de la voz, ya son cantantes y cosas de este tipo. Ahora si tú me dices a un cantante, ok, tengo un concierto, no puedo suspenderlo, tengo que forzarme un poquito más, ahí es donde yo, haciéndote una laringoscopía, me puedo dar cuenta que tienes. Tienes más inflamación, tienes más moco, tienes una hemorragia y te puedo dar un tratamiento específico para eso, para que mejores mucho. E incluso a veces a los cantantes se les dice, ¿sabes qué? O sea, ¿qué tan importante es tu concierto? O sea, tu carrera laboral depende del siguiente concierto para que vivas y esté todo el trabajo, pues adelante, lo hacemos. Pues no es tan importante, pues ni modo, cancélalo. Para un vendedor es, ok, si hoy no trabajo, pues a lo mejor no voy a vender. Ah, claro, pero por ejemplo, puedes hacer comunicación no verbal de que escribes, lo pones, y ahorita con la tecnología hay muchas aplicaciones donde tú puedes escribir, le das play y va a hablar por ti. Los pizarrones de estarse comunicando, eso funciona también bastante bien. Y hay algunas lesiones que, por ejemplo, son fonotraumáticas, que eso es el estar hablando, me puede llegar a ocasionar problemas con mis cuerdas vocales. De las personas que más les pasa esto son comerciantes y maestros. ¿Qué pasa con ellos? A lo mejor llegan conmigo en un episodio de exacerbación de síntomas, que tienen muchos síntomas, que y es que la semana pasada tuve un grupo nuevo o tuve que hablar con muchos pacientes, personas que me vienen a comprar cosas y hablé mucho y hoy estoy mal. Bueno, vamos a darte algo para ahorita, para lo agudo, para el incremento de alteración de la voz, pero también te voy a dar recomendaciones para que en el futuro no te vuelva a pasar, que ahí es. Por ejemplo, en lugar de yo hablarle a 40 niños y el niño de hasta atrás tengo que gritarle mucho, pues entonces me pongo un micrófono, me pongo una bocina, le subo el volumen de mi bocina y ya me va a escuchar el de atrás. Soy un vendedor ambulante que obviamente enfrente está la competencia y el que grita más le van a hacer más caso, pues yo me pongo una bocina, me pongo un megáfono y eso me va a ayudar a cuidarme para un futuro. Son esos, digamos, como tips. Más o menos. Y de los remedios caseros, a ver si te voy a mencionar algunos, me vas diciendo si sirven o no, y si te acuerdas de otros, y igual quieres compararlo. Miel con limón, ¿nos ayuda para una voz ronca? Ok, eso no tanto que te ayude, pero seguramente te ha pasado que, por ejemplo, tienes esa sensación de garganta seca y estás carraspeando. El carraspeo es una de las peores cosas que le puedes hacer a tus cuerdas vocales. Cuando hablamos, respiramos, cuerdas se abren. Hablamos, cuerdas se abren. Cuando tú carraspeas, choca demasiado. Si tú estás enfermo, carraspeas, traes flemitas, te vas a lastimar mucho. Lo que hace la miel es dar esta sensación de suavizarnos, que no me va a evitar que las cuerdas vocales se inflamen o se me desinflamen. Lo que sí me va a evitar es que yo esté carraspeando. Eso me funciona. De hecho, hay varios remedios. Es de, el té del gordo lobo, el té de esto, el té de lo que sea. Más que desinflamarse, que hay algunos tés que sí tienen propiedades desinflamatorias, pero esos mismos tés me ayudan a poder tener hemorragias. Ahorita regreso para allá. Te van a dar la sensación de que estás suavizado. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando y todo, si te fijas, es como que estoy dando traguito. ¿Por qué? Porque si no, me va a pasar como a Lolita Ayala. Que es de Phil Barrera. Eso habló muy mal porque se le atravesó una flemita en medio de sus cuerdas vocales y no se mueve. ¿Qué pasó ese día? Ella es una profesional de la voz, no le voy a estar diciendo lo del agua porque si ustedes se fijan, todos ellos tienen ahí una taza para estarse hidratando. Es probable que ese día de Phil Barrera haya tenido una inflamación por lo que quieras, una gripe, una exposición a un cambio brusco de temperatura y eres más sensible. Entonces ahí tienes que estar tomando más agua. Y otro, nebulizaciones. ¿Por qué? Si bien es cierto, les dije que la laringe es la división entre arriba, en la parte de arriba de la laringe pasa el aire, pasa la comida, pero ahí a partir de las cuerdas vocales ahí nada más pasa el aire. Si yo estoy tomando agua, el agua no va a pasar por mis cuerdas vocales, pero si yo me nebulizo con solución salina, simplemente con agua, el agua hidratada sí va a pasar por ahí y va a evitar que se me estén pegando las flemas ahí y no me va a pasar un Phil Barrera.
Entonces, bueno, una nebulización con agua, con solución Con salina, solución salina. sí puede ayudarnos a desinflamar un poco las cuerdas o a esta sensación de mejoría nada más. Eso me puede ayudar a hidratar, porque hace Bien. cuenta que las cuerdas vocales, para que nosotros tengamos un buen tono, que por ejemplo nosotros hay algo que se llama jitter y shimmer, que es como que la relación, las cuerdas vocales aparte tienen un movimiento de onda mucosa como de 150 veces en los hombres, 250 veces por mujeres. Si las variaciones Por segundo por estas veces. segundo, Ajá. si esas veces todas son igualitas, tu voz va a ser muy armónica. Si de esas 250 veces en las mujeres 50 fueron un poquito irregulares, eso se va a escuchar no tan armónico. De hecho, por eso los cantantes, estos pulsaciones o estas vibraciones son muy constantes. Bueno, imagínate que para esas vibraciones la cuerda vocal tiene que una partecita que es como una gelatina, y cuando choca una con la otra se tiene que estar despegando y no tiene que haber ninguna fricción. Si tú tienes una mala hidratación de tus cuerdas vocales, que por ejemplo estén muy secas, lo que va a pasar es, va a estar chocando y se va a pegar más o menos. Si tienes un moco muy espeso, se va a despegar y va a haber moco ahí. Eso, cuando tú estás hablando, el aire o las vibraciones van a pasar por ahí y va a salir una parte de la voz cuando chocan las cuerdas y cuando se abren, que no debería de estar sonando nada, por así decirlo, va a vibrar el moco y eso se va a escuchar algo como una doble voz. Por eso esos gallitos cuando tenemos flemas es porque una vez vibra sobre las cuerdas, una vez vibra el aire sobre el moco. Entonces, nebulizaciones con solución salina va a hacer que estos choques o estar tocando las cuerdas vocales sea muy fácil, muy lubricado. Es como un carro que le pones, que no le estás cambiando el aceite, pues van a pasar a hacer fricción. Entonces, para ahí pues, le estás cambiando, digamos, como el aceite. Aquí es, yo me lubrico con nebulizaciones. Eso solo si utilizo demasiado mi voz. Si no, realmente no es necesario. Descansar es lo mejor. Exacto, descansar. Gárgaras, ¿sirve algún tipo de gárgaras? Hablando de las cuerdas vocales, no, es algo similar a lo que pasa con los tés de miel o todo esto. Cuando tenemos una infección, tu garganta va a estar inflamada y te va a dar la sensación que necesitas estar carraspeando. Eso sí te puede lastimar. Entonces, una gárgara realmente no te funcionaría para la voz, para cambiarlo. A lo mejor te funciona para quitar un poquito la molestia de arriba, que precisamente para eso están las gárgaras con sal, están las gárgaras con bicarbonato. Hay medicamentos que tienen para hacer gárgaras y todo esto, que no te va a ayudar a desinflamar las cuerdas vocales, pero lo que sí te va a evitar es a lo mejor estar tosiendo, a lo mejor tener mucho dolor y que tú estés carraspeando. Pero no pasan ahí las gárgaras porque es lo mismo del agua. Cuando tú haces gárgaras llega nada más a la parte de la boca y la parte de atrás de la boca. No pasa, ni siquiera toca la laringe. Cuando tú tragas ahí sí, el agua sí pasa, pero se va hacia atrás, hacia el esófago, no toca las cuerdas. Entonces no va a estar lubricando, lo mismo con las gárgaras. Sí, claro, porque cualquier líquido que tocara las cuerdas están para evitar que pasen líquidos, ¿no? Exacto. De hecho, o sea. Es la función más importante de las cuerdas vocales, que no pase nada más que aire. Exacto. Entonces, básicamente, muy en general, ninguno de estos medicamentos pues, nos va a ayudar. No me sirve. Exacto. Cuando van contigo, esperan los pacientes a veces que les des un medicamento súper diferente, súper mágico, súper especial para que en un momento, en un instante, se les quite la molestia de la voz. ¿O no te pasa esto? Sientes que a veces tienen expectativas muy altas y cuando les dices, ¿sabes qué? Tienes que descansar. Y dicen, oye, ¿cómo? ¿No me iba a dar otra cosa? Ahí, por ejemplo, a mí me pasa mucho que muchos pacientes llegan conmigo porque ya van referidos a lo mejor de otro otorrino. Que tengo un año sin poder hablar bien. Claro que veo pacientes que en agudo que apenas tengo una semana y esto, pero la mayoría llega que me mandan otros médicos, otros otorrinos. Entonces ya pasaron por desinflamatorios, ya pasaron por medicamentos, etcétera. Pero realmente, y esto incluso para los otorrinos y todo, si nos vamos a las cosas básicas de reposo de voz, ciertos medicamentos, porque también si te hago una laringoscopía y veo que tienes algo de hemorragia, pues te voy a dejar cosas para la hemorragia. Si veo que tienes secreción purulenta, te voy a dejar para la secreción purulenta. Si veo que la secreción más que de la parte de tus cuerdas vocales está viniendo de la tráquea y eso te está lastimando, te voy a dejar para esto. Pero no
creo que sea tan común que las personas piensen esto, de que con un medicamento se me va a quitar rápidamente. Creo que no, creo que como es tan común, estamos conscientes de esto y hay ciertos ejercicios que dependiendo de en qué parte está inflamado o si estás haciendo algo que nosotros llamamos mecanismos de compensación. Por ejemplo, si tú vas a cargar una bolsa, la cargas y el músculo que utilizas es este. Si te lastimas este músculo, empiezas a jalar de lado y te empieza a doler el hombro. ¿Por qué te dolería el hombro si te pegaste acá? Porque estás haciendo un esfuerzo con un músculo que no deberías de estar utilizando. En las cuerdas vocales, los únicos músculos que se deberían de utilizar son los de las cuerdas vocales. Si empiezas a utilizar otros músculos, empiezas a hacer esto. Y eso sí, empiezas a utilizar las cuerdas vocales falsas. Entonces yo te voy a dejar ejercicios para que esas cuerdas vocales falsas se relajen y ayuda un montón. O hay algunos otros ejercicios que si es mucha inflamación, se te van a dejar que vas a estar haciendo en tu casa. Y eso ayuda, es como si tienes la pierna hinchada y te empiezas a dar masajes, ¿ayuda? Sí ayuda. Las cuerdas vocales es como dar masajes y sí te ayuda a quitar inflamación más rápida. Pero no creo que tengan esa idea de que una pastilla y se me quita, creo que no, todo bien. Hablando de ejercicios, cuando vamos a hacer algún ejercicio físico tradicionalmente, pues calentamos, ¿no? Uh-huh. En el caso de personas que usan mucho su voz, ya lo platicamos, maestros, comerciantes, cantantes, ¿qué ejercicios les recomiendas para calentar la voz, digamos, o un ejercicio antes de empezar su jornada laboral? Resonancia. A ver. Por ejemplo, ¿para qué son los ejercicios? Y después me voy a qué es la resonancia. Es como si vamos a jugar fútbol. No somos profesionales, jugamos una vez al mes, bueno, jugamos ahorita y ni vamos a calentar. Pero si ya lo estoy haciendo de manera progresiva, pues caliento un poquito para no lastimarme y que me vaya bien. Bueno, si vas a estar hablando todos los días, si eres un maestro, si eres un vendedor, si estás hablando todo con clientes, etcétera, pues es que tú vives de tu voz, entonces cuídalo un poquito. ¿Cómo es eso? ¿Han visto, por ejemplo, en algunos videos que empiezan a calentar como hacer... que empiezan a hacer varios sonidos o que empiezan a mo. Esos son ejercicios de vocalización y ejercicios de resonancia. Los ejercicios que me funcionan muy bien como para calentar y para enfriar después de haber utilizado mucho mis cuerdas vocales es uno que es resonancia. ¿Cómo se hace la resonancia? Es como si yo pongo mis labios hacia adelante y trato de hacer un sonido de un barco, como un... que yo sienta la vibración en mis cachetes, sienta la vibración en mis labios. Esa misma vibración la voy a tener en mis cuerdas vocales y eso me ayuda a hacer como un masaje hacia ellas. De hecho, por ejemplo, si yo voy a dar una conferencia o ahorita que voy a venir contigo, en mi carro yo vengo. Si yo me despierto en la mañana y tengo esa voz de, tienes una voz de que te acabas de despertar, es porque tienes inflamación en tus cuerdas vocales. Si no haces un ejercicio de resonancia, probablemente vas a tardar 1 hora en recuperar más o menos tu voz. Si tú haces ejercicios de resonancia, probablemente te tardes la mitad en que se quite. Entonces, eso me funciona para antes y cuando voy terminando todo esto. Si tengo una jornada laboral muy larga, soy maestro y estoy frente a grupo 8 horas, es, al inicio... Otra cosa importante es, estoy hablando 8 horas seguidas, me tomo mis 5 minutos mínimo cada hora para descansar y ahí sí no hablo. No es como que, le voy a hablar a Juan porque voy a chismear estos 5 minutos. No hables nada. Chale. Cada hora 5 minutos de reposo de tus cuerdas vocales. Y a lo mejor a la mitad de tu trabajo, ejercicios de resonancia. Y al final también haces otra vez ejercicios de resonancia. De hecho, aclara mucho la voz porque me ayuda a quitar un poquito de inflamación y me ayuda a que se lubriquen las cuerdas vocales. Entonces, se sirve mucho. ¿Cuánto tiempo estos ejercicios? ¿5 minutos? ¿10 minutos? 5 a 10 minutos. Perfecto. Y si ya te vas así como que, quiero tener la mejor calidad posible, que te nebulizas tu solución salina y mientras te estás nebulizando estás haciendo los ejercicios de resonancia. Es un para el término de una jornada también lo recomendarías en el... Sí, claro, también, o sea, es como el deportista al inicio calienta, hace su ejercicio de alto rendimiento y después tiene que enfriar. Yo hago mis ejercicios de calentamiento, de resonancia, termino mi horario laboral y después otra vez hago ejercicios de relajación. Funciona bastante. Excelente. Una enfermedad que a veces nos preocupa es si te llegan a detectar pólipos en las cuerdas vocales,
¿Es muy grave? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Se tienen que quitar todos? Cuéntame un poquito cuál es el tratamiento por lo general y qué son estos pólipos. Bien, entonces, pólipos cordales. Los pólipos cordales son unas lesiones que entran dentro de las lesiones fonotraumáticas. Lesiones fonotraumáticas, como te decía hace ratito, es cuando yo hago un mal uso, abuso de mi voz o sobreuso. ¿Cuál es la diferencia? Un sobreuso es, ok, ahorita estamos hablando a una adecuada intensidad, no estamos gritando, no estamos nada, pero si estamos aquí 20 horas nos va a pasar algo. Un mal uso es como, pues yo voy a un concierto y mal usé mi voz gritando, te puede llegar a pasar algo. De esas lesiones, unos son los pólipos, unos son los nódulos, otros son los quistes. Esos son, digamos, como que de los principales. Los pólipos son lesiones que están generalmente en una sola cuerda vocal. Los nódulos son lesiones que siempre están en las dos cuerdas vocales. Si no están en las dos cuerdas vocales, no son nódulos. ¿Cuándo son más comunes los nódulos? ¿Cuándo son más comunes los pólipos? Los pólipos son más comunes en el mal uso. Yo voy a un concierto, yo grito, me esforcé demasiado, se rompe un vasito sanguíneo y sale una pelotita sobre mi cuerda vocal. Los nódulos son en lesiones de que yo estoy hablando tanto que estoy haciendo un sobreuso de la misma. Los maestros tienen muchísimos nódulos por esta misma situación. Entonces no están gritando, pero están hablando mucho. Y a final de cuentas, los dos tienen algo sobre sus cuerdas vocales porque están hablando. Si tú detectas unos nódulos, si tú detectas unos pólipos que no sean muy grandes, incluso solamente con terapia médica y fonoterapia, que va dirigida específico para esa, se te va a quitar. Por eso les comentaba que más de 2 semanas con alteraciones de tu voz es recomendable quitarlo. ¿Por qué? Porque eso incluso te puede evitar alguna cirugía. De hecho, los nódulos vocales, todos van a responder en cierta medida a la terapia fonátrica y al tratamiento médico. Si no responden, o sea, haciéndolo bien, con todas las medidas, con los ejercicios adecuados, si no responden, es probable que no sean unos nódulos. Con esto, ¿qué te quiere decir? Que los nódulos, si tú vas temprano, no creo que sea necesario hacer una cirugía, porque son lesiones de mucho tiempo, que son lesiones no tan grandes, que probablemente dándote ejercicios se te van a quitar o no a mejorar para que no te afecte tanto tu calidad vocal. Con los pólipos es un poquito diferente, porque como es un esfuerzo muy grande rápidamente, a veces se generan lesiones polipoideas muy grandotas, o que si le sale sangre adentro de los pólipos, va a ser muy difícil que se reabsorba todo. Claro que te va a ayudar con terapia, con medicamentos, pero a lo mejor sí va a ser necesario quitar alguna lesión. Ahora, ¿es muy importante o me va a afectar mi calidad de la vida o no voy a poder hacer cosas de este tipo? No, de hecho hay muchos cantantes que han tenido pólipos, que han tenido nódulos, que por alguna situación u otra, por la sobrecarga laboral, no pueden mejorar con tratamiento médico y fonoterapia, se les opera y están ahí cantando como si nada. De hecho, tengo muchos pacientes cantantes que tienen ese tipo de lesiones, que se les ha hecho cirugía y siguen cantando. Entonces, no nos deberíamos de preocupar, que de hecho es una de las principales preocupaciones de los cantantes. Tengo esto, no, ni siquiera voy a que me revisen porque tengo miedo que me detecten. Miedo que no te lo detecten y entonces sí, en un año va a estar más grande y no vas a poder hablar. Entonces no debemos de tenerle miedo, pero sí tener esa precaución de, si altera mi voz, puede que me revisen. 2 semanas. 2 semanas. Hablando de cirugías que podrían alterar o no la voz, si me opero la nariz, ¿hay riesgo que me cambie la voz dramáticamente, ya sea para bien o para mal? O en el caso justo que comentas de cantantes profesionales, si se llegan a operar la voz, cambiaría mucho. Si se llegan a operar la nariz, ¿cambiaría mucho su voz? Ok, eso me voy a regresar a... Para que yo pueda hablar, se tiene que dar una serie de cosas para tener una adecuada calidad de voz. La primera de ellas es la respiración. Un paciente que sus cuerdas vocales están perfectas, que tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no puede respirar mucho, ¿cómo va a estar hablando? Va a estar haciendo pausas para respirar. Y esa es una alteración de la voz. Nada tiene que ver mis cuerdas vocales, nada tiene que ver mi boca, pero mis pulmones no están bien. 2. La vibración de las cuerdas vocales. Que si algo me afecta, un pólipo, un nódulo, puedo tener una alteración de esta. 3. La articulación. El movimiento de mis labios, el movimiento de mi lengua. Si tú tratas de poner tu lengua
hacia afuera y quieres hablar, no vas a poder hacerlo. Entonces, si tú te muerdes la lengua, tienes algo en los labios, pues vas a hablar mal. Y 4, la resonancia. La resonancia es, nosotros tenemos cavidades en nuestra cara, la nariz, los senos paranasales, que son cavidades que están aquí atrás, en la mejilla, en la frente y todo. Cuando tú estás enfermo, esas cavidades se llenan de moco. Entonces la resonancia va a ser diferente. Es como si yo estoy hablando y me cierro la nariz, mi resonancia va a ser diferente y se va a escuchar con una voz alterada. Regresando al punto de una cirugía de mi nariz, ¿me va a afectar mi voz? Sí y no. ¿Por qué sí? De hecho, por ejemplo, si tú eres un cantante, si tú eres un maestro que tiene una desviación de tu tabique bien importante, lo mismo va a pasar que con el ejemplo de los pulmones. Tú tratas de respirar muy fuerte y ya ves que, por ejemplo, cuando vamos al deporte, no, ustedes tienen que respirar por la nariz, no tienes que respirar por la boca. Pues sí, pero si mi nariz está desviada, no voy a jalar casi aire. Entonces voy a tener que estar haciendo muchas pausas respiratorias para jalar aire y para poder hablar o cantar. Eso te va a ayudar a mejorar. Va a cambiar tu resonancia, que tengas una desviación y que yo la corrija, a menos de que seas un cantante que utilice mucho la resonancia, no se va a dar cuenta. De hecho, estábamos platicando un poquito de esto hace ratito, que los únicos cantantes que sí no se recomienda quitar las amígdalas, quitar una desviación o algo así, son los cantantes de ópera. Que ya estamos hablando, están los profesionales de la voz, están los cantantes, pero ellos están dentro de un subgrupo diferente. Por ejemplo, si tú tienes a Luis Miguel canta súper bien, Alejandro Fernández canta súper bien, Shakira canta súper bien, pero ellos están haciendo parte de un espectáculo. O sea, se están moviendo de un lado para otro. Que eso, si tú te das cuenta, los cantantes de ópera están siempre quietos porque necesitan la mayor capacidad respiratoria, necesitan tener una muy buena resonancia. No le vas a decir a, no sé, a Shakira que si la operas de una desviación a lo mejor va a cambiar tu resonancia, pues va a ser muy poquito, no te vas a dar cuenta. Un cantante de ópera probablemente ahí sí, a menos que te esté diciendo, ¿sabe qué, doctor? Pues es que quiero jalar aire rápidamente para tener mi capacidad pulmonar o mis pulmones llenos de aire y no alcanzo a jalar. Yo veo que mis compañeros de la ópera en 3 segundos llenan sus pulmones y yo necesito 4, necesito más pausas. Pues entonces ahí probablemente te va a cambiar tu resonancia, pero te va a ayudar a mejorar la respiración y te va a ser más útil. Es muy raro que sea para afectarse una cirugía nasal a la voz. Ya. Y entonces más para digamos que las personas que no nos dedicamos profesionalmente a cantar, para nada nos va a afectar. Que no canten en la ópera de Viena, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Oye, una enfermedad que a veces se relaciona por la población común con alteraciones en la voz es el reflujo. ¿Qué tan frecuente es realmente que nos afecte el reflujo gastroesofágico? Es decir, que tengas paso del ácido del estómago al esófago y que suba tanto que nos llegue a afectar las cuerdas. ¿Pasa seguido o no tan seguido? Ok, ahí habría que empezar con, uno es el clásico reflujo gastroesofágico y otro es el reflujo laringofaríngeo. El reflujo gastroesofágico es aquel que me acabas de describir que me arde el estómago, se me regresan los alimentos, me siento con distensión abdominal, que me comí unas papitas con chile y ya me arde mi estómago. Eso es reflujo gastroesofágico. Que el estómago y el esófago tienen factores protectores para tener cierta cantidad de ácido y lo soportan. Mis cuerdas vocales no debería de tener yo nada de ácido sobre esto, entonces son más de 100 veces más sensibles que el esófago para que se lleguen a lastimar sobre el ácido. Con ¿qué te quiero decir? Tú puedes tener un reflujo pequeñito hacia arriba y el esófago no te va a ocasionar nada y en mis cuerdas vocales te va a ocasionar un montón de cosas. Entonces ese es el reflujo laringofaríngeo. Hablando del reflujo laringofaríngeo, dentro de otorrino aproximadamente el 10% de pacientes va a tener reflujo laringofaríngeo. Hablando de pacientes de laringología, entre un 50 y un 70% de pacientes van a tener datos de reflujo laringofaríngeo. Que si ya combinas factores de tengo un nódulo, tengo un pólipo más reflujo, no, pues se va a hacer mucho peor la voz. Entonces es algo bien importante y es muy común. De hecho, a veces simplemente con dar tratamiento, antirreflujo, medidas, higiene de alimentación y todo esto va a mejorar tu voz y a lo mejor hasta te evito una cirugía con esa situación. De hecho, hay algo que se llama un granuloma, que sale tanto ácido y llega tanto ácido a mis cuerdas vocales. Uno, no lo vas a notar en tu esófago, no te va a dar síntomas,
pero se te va a hacer una pelota en tus cuerdas vocales que es de irritación, y eso se llaman granulomas. Si yo te opero un granuloma, te va a volver a salir en una semana. Si yo te doy tratamiento para reflujo, no te va a salir nuevamente y se te va a quitar todo este problema. Entonces es muy importante, mucho. El alcohol en general, cerveza, tequila, ¿hay alguno que nos afecte más o alguno que nos llegue a beneficiar para nuestras cuerdas vocales y para la voz en general? Ok, el típico, voy a cantar, me voy a echar un traguito de tequila para cantar mejor, ¿no? Pero tiene que ser tequila, ¿no? Tiene que ser tequila, si no. No, eso es desinhibición, no te pasa nada sobre tus cuerdas vocales, ni vas a calentar, vas a sentir que te quema nada Ni más. mejor ni peor. Ni mejor ni peor. Lo que sí va a pasar es que te va a dar reflujo. Uh-huh. Y sí es diferente. Y ahí sí sería mejor un tequila solo que una cerveza. Porque la cerveza es un mayor volumen, porque la cerveza es una bebida que tiene mucho gas y va a hacer que se regresen más fácilmente los ácidos hacia mis cuerdas vocales. Entonces, en esa parte sí me afecta el alcohol. Además que, otra vez, mis cuerdas vocales, para que yo hable bien, tengo que estar bien hidratado. El alcohol es un diurético, entonces no voy a estar bien hidratado y me va a salir peor la voz. Entonces, y entre tomar el caballito de tequila y tomar un vasito de agua, ¿qué prefieres para calentarla, para cantar bien? Para cantar bien, yo un vaso de tequila, no es cierto. Para desinhibirte. No va a cambiar nada, simplemente para desinhibirte. Como no me gusta cantar, pues voy a decir, el agua no me va a hacer nada. Y el caballito, sí lo voy a hacer. Vas a cantar igual de mal, o sea, voy a seguir cantando feo. Sí, no va a cambiar. No va a cambiar nada. Ni te vas a hacer profesional por ese tequila, ¿no? A menos de que estés con alcohol, te desinhibes, se te olvida que estás cantando feo, te empiezas a lastimar las cuerdas, haces ciertas cicatrices. Y de ahí viene la voz de José José. O sea, esa voz que tenía privilegiada, o sea, al final era casi ni hablaba. O sea, me hubiera podido encantar y estoy seguro que a todos los laringólogos del mundo, si no del mundo de México, de ver esas cuerdas vocales, seguro tienen muchísimas cicatrices. ¿De qué? De estar esforzándose, sobreusándose, malusándose. Y luego alcohol, con reflujo, con etcétera, pues ahí se hace una cicatriz y pues ya no hablas. Casi hacía todo lo que no deberías de hacer, probablemente. Todo, ¿no? exacto. De hecho, esa es una voz supraglótica, o sea, de arriba de las cuerdas vocales, esa voz que tenía al final. Y me imagino que ya no tenía remedio, en ninguna cirugía ya le podía ayudar, o muy pocas cosas. Por eso me hubiera encantado por ver esa laringoscopía, pero no lo creo, porque ahí estamos hablando de un cantante de élite que si se hubiera podido hacer algo, se hubiera hecho. Por ejemplo, ¿sabías que Adele tiene 2 cirugías de cuerdas vocales? Bueno, ahí está, y sigue cantando igual de bien. O sea, si algo le va a afectar, lo va a hacer para que cante bien. Entonces no creo que haya que nadie lo haya visto. Exacto. Varios cantantes van contigo, ¿verdad? Es frecuente, son de tus profesionales de la voz más frecuentes. ¿Es recomendable una visita de rutina, aunque no se sientan mal o no? Perfecto. De hecho, eso. La respuesta corta es sí. Respuesta larga es: de hecho, aquí en Hermosillo, en muchas partes de México, obviamente están las universidades que tienen la parte artística, que es para canto, que es para danza, que es para baile, teatro, etcétera, donde utilizan su voz. De hecho, yo aquí en Hermosillo tengo 1 año, estaba en Ciudad de México, y en Ciudad de México sí, muchas escuelas de arte están acostumbrados que alumno que entra a una escuela de arte se tiene que hacer una laringoscopía. Y no tienes una idea de cuántas situaciones yo me encontraba que se podían remediar y que a la larga a ese joven podía dañarle su futuro impresionantemente. ¿Por qué no lo hacemos de manera rutinaria? No lo sé. Y eso te estoy hablando de niños apenas que están empezando a estudiar en la universidad o que quieren hacer alguna carrera de arte. Se debería de hacer algo. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos todo normal, perfecto, sabes que tú, y para eso todas las laringoscopías las guardas, yo te la entrego y tú la guardas para si en 1 año, en 5 años, esta es mi laringoscopía de 1 año, para compararla. Pero bueno, si encontramos algo todo bien, perfecto. Nos vemos en 1 año o en 2, o cuando tú tienes alguna alteración, nos vemos antes. Si yo encuentro algo mal, voy a ser capaz de, ni siquiera a lo mejor te has dado cuenta que tienes algo sobre tus cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque no has cantado en agudo, o no has llegado a una nota tan amplia de tu repertorio que te das cuenta, y yo te lo puedo evitar y te lo puedo mejorar. Ya si eres una persona que se dedica a eso, a ser cantante, sí se recomienda que antes de que tengas una gran carga laboral, vayas a una consulta para ver cómo estás
Y precisamente lo mismo que a los jóvenes que van entrando, si está todo perfecto, sale, adelante. Si tienes uno, ahí sí hay urgencias vocales de cantantes. Un cantante tiene conciertos, tiene disfonía, ¡pum! Tenemos que verlo rápido. O sea, desde ya, para evitarlo, que se cancelen conciertos y todo esto. Y si encontramos algo mal y empiezas conciertos en 1 o 2 meses, tenemos tiempo de poder solucionar. Entonces siempre se recomienda todo esto. Y en los profesionales de la voz o las personas que usan mucho su voz, pero que digamos que no son cantantes, que a lo mejor maestros, comerciantes que platicábamos, cada cuánto se tienen que revisar o no se indica que se revisen de forma rutinaria. Si tú eres un maestro, si tú eres un comerciante y tu voz está perfecta, no hay problema. O sea, no hay necesidad de hacerlo. Aunque somos profesionales de la voz, yo me escucho bien, pues, ¿para qué me lo voy a hacer? Si tú empiezas a notar que tienes algo en tu voz, y no me refiero nada más a estoy hablando así, no, ¿sabes qué? Siento que desde hace 1 mes, 2 meses, al final de mis clases necesito esforzarme más para que me salga la voz. Ese es un dato de que en tu voz está pasando algo que se llama fatiga vocal. Me estoy cansando antes de tiempo. Eso ya es momento de ir a una valoración. Nada más. Cuéntame, la tos, ¿te llegan a preguntar por medicamentos para la tos también específicamente, como que buscando algún remedio universal para la tos? Sí, un montón. ¿Por qué? Porque la laringe es una parte muy importante del control de la tos. Todos hemos tenido, en la gripe, lo que sea. Ya de ahí viene la tos crónica, que la tos crónica, una de las principales situaciones que pasa es, tienes reflujo, tienes enfermedades pulmonares o tienes una rinitis alérgica que estás tragando moco y te da tos. 2 de ellas las vemos los otorrinos, entonces me llega mucho paciente con tos crónica. Y de ahí ya vienen los problemas más difíciles, que obviamente para eso, bueno, si tienes alergia, te damos tratamiento para alergia. Si estás teniendo mucha tos que te estás lastimando, te puedo dar un antitussígeno. Si ya no tienes nada de esto, tengo pacientes que tienen tanta tos que se han fracturado las costillas de estar tosiendo. Tengo pacientes que han tenido que intubarlos porque tienen tos disneizante y no se puede controlar. Entonces ya de ahí nos vamos a lo que sigue, el tratamiento agresivo de la tos crónica. De hecho, la tos crónica es un síntoma muy difícil, porque ¿quién me va a dar de la tos crónica? El neumólogo, el internista, el otorrino. Ahí nos estamos pasando los pacientes porque tiene que ser un control y una revisión bien grande. Pero el último tratamiento para la tos crónica ya son medidas de intervención. ¿A qué? Yo ya te busqué todo, no tienes tumores en tu cabeza, no tienes cuestiones pulmonares, no tienes alteraciones en tu laringe, pues es probable que lo que haya pasado es que tengas algo que se llama un síndrome de laringe irritable, que eso es una mala conexión entre los nervios del nervio laríngeo superior, que es la zona que me hace toser de manera inicial o en algunas situaciones, pues entonces yo tengo que reiniciar a ese nervio y dar medicamentos para eso. De hecho, a veces, dentro de los primeros medicamentos, sean medicamentos, no sé, que son utilizados para cuando tienes dolores neuropáticos de tu espalda, medicamentos para epilepsia, y ya sé, no, son medicamentos inyectados directo hacia esto. Y con eso mejoran bastante. Esos pacientes en particular, bueno, se han podido extubar, están teniendo una vida mejor, que ya no se han fracturado las costillas. O sea, sí es un síntoma bien feo, la verdad. Oye, ¿qué avances ha habido en tu área específicamente de la laringología que me gustaría que comentaras a la población, tanto en el diagnóstico, a lo mejor el tratamiento, algunos avances tecnológicos? Ok, creo que de los más importantes son las imágenes, visión, endoscopios, cámaras, zoom. Eso otra vez a mí me sirve mucho para poder hacer una buena valoración, un buen diagnóstico, y yo lo puedo ver bien. Avances dentro del tratamiento, de los que más utilizamos, vaya, son láser y todo este tipo de situaciones más tecnológicas. No te hablo de Da Vinci, sí hacemos cirugía robótica en laringe, pero como ya lo hacemos normalmente por un tubito muy pequeño, Da Vinci llegó a hacerlo, digamos, como que la laparoscopía, pues lo hacemos todavía por más pequeño. Pues nosotros usamos tubitos muy pequeños, entonces realmente es más grande el equipo que se utiliza para Da Vinci que el que normalmente usamos nosotros. El láser funciona muy bien, pero es simplemente una herramienta y solamente está indicada en ciertas cosas.
No tienes idea de cuántas personas han dicho, me van a operar la nariz, me van a hacer una septoplastía, me van a quitar las amígdalas, las anginas con láser. Y yo, pues, es como si te digo, pues te voy a quitar las amígdalas con Da Vinci, pues ¿qué mejoría vas a tener? Ninguna, está indicado. ¿Qué indicaciones tiene? Cáncer de laringe, perfecto. Si yo voy a operar a un paciente con cáncer de laringe, eso sí tiene que ser con láser, si no, no. Pacientes que tienen ciertas tumoraciones, el láser me ayuda bastante. Y hay muchos tipos de láser. De hecho, en el 2017 se presentó en Europa apenas unos avances de un láser azul. Tuvimos la oportunidad de andar por allá en el Congreso Internacional de Federaciones de Otorrinolaringología, que apenas lo estaban presentando, y como clínica donde estaba fuimos de los primeros que trajimos al país por ahí en el 2018 el láser azul. Pues ya la experiencia que tenemos con es bastante, que apenas se está empezando a dar a conocer un poquito más. Me ayuda bastante en mi indicación, pero para quitarte un nódulo, pues no voy a usar un láser, ¿verdad? Si es algo ya más severo, ya te diremos qué se tiene que hacer. Sobre los ronquidos, es algo que también los otorrinos ven, que tú ves. ¿Es normal roncar? ¿Hasta cuándo es normal roncar o nunca es normal roncar? Okay. Los ronquidos son muy comunes. De hecho, se estima que en México un 50% de la población tenga ronquidos. Pero hay de ronquidos a ronquidos. ¿Por qué? Si es 50%, pues es probable que todos los que estamos aquí tengamos algún conocido que tenga estos. Pero no es lo mismo roncar. Pues sí, si estoy chueco, si estoy muy cansado, si es nada más un poquito y ronco poco, perfecto, no pasa nada. Pero si tus ronquidos son todos los días, son muy fuertes y principalmente si se asocian a alteraciones para respirar, ese típico que está roncando, hace una pausa y después un ronquido muy fuerte, esa pausa es una apnea. Esas apneas son las situaciones, digamos, como que nos puede agradar mucho tipo de situaciones problemáticas con nuestro cuerpo, porque eso ya es un síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, no está entrando una adecuada cantidad de aire a nuestros pulmones, nuestro cerebro no está recibiendo oxígeno suficiente, nuestro corazón tampoco, y eso te puede hacer más fácil tener infartos, embolias, diabetes, hipertensión pulmonar, un montón de cosas. Entonces, ¿ronquidos es común? Sí. ¿Son normales? No. Si se presentan una vez cada mes porque estoy muy cansado, porque hice mucho más horas de gimnasio, no pasa nada. Si es todos los días y si principalmente tienes episodios de dejar de respirar, ahí hay que tener mucho cuidado. También esos ronquidos que se escuchan de a 1 o 2 cuartos, pues es probable que tengas una muy buena obstrucción en tu vía respiratoria superior. Ahí sería el momento. Y otra es que los ronquidos, nosotros no nos damos cuenta cómo respiramos. La persona que está a un lado es la persona que nos va a estar dando codazos. No solamente afecto a mi salud, afecto a mi relación con la persona que está a un lado, porque muchas veces es como que, ¿sabes qué? Prefiero irme a otro cuarto para no estar contigo. Y ya de ahí vienen un montón de problemas. Entonces también damos terapia matrimonial. Sí, es que es hasta causa de divorcio, ¿no? Sí, entonces, digamos, has salvado matrimonios, digamos. Sí, varios. ¿Y qué estudio les hacen inicialmente a alguien que tiene ronquido? Aparte, obviamente, en el interrogatorio y demás, ¿qué estudios suelen hacer? Primero, una exploración física. A veces puede ser, a veces es raro, pero puede ser algo tan sencillo como tengo alergia, te doy tratamiento para alergia, se te quitó. Porque también las personas que, por ejemplo, llegan a tener alguna enfermedad y ahí roncan, pues ahí van a tener nada más una situación por algunos días. Te exploramos primero. Si encontramos alguna causa muy común, pues damos un tratamiento. Si ya no vemos algo claro o estamos pensando que sí tienes una apnea del sueño, ahí el estudio que se tiene que hacer es un estudio del sueño, que es una polisomnografía, que es un estudio que se hace mientras tú estás durmiendo para ver cuánto roncas, para ver cómo respiras, para ver cómo estás respirando, cómo está tu corazón, cómo está tu oxigenación. ¿Okay? Más o menos. Muy bien, muy bien. Pues, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde tienes tu consultorio? Okay, mi consultorio está en la clínica del Noroeste y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Roberto GTZ, voz y ronquido. Excelente. Podemos salvar matrimonios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que resolviste muchas dudas y pues prácticamente todas las consultas las das en persona o das videoconsultas.
Cuando es primera vez, sí me gusta verlos de manera física. También doy videoconsultas, pero como te digo que toda exploración de otorrino, de ronquido, de voz, necesito yo revisarte, Sí. va a ser muy difícil. Es como si te digo, a través de tu cámara, hazte una laringoscopía. No tengo una laringoscopia. Ya después, si es como, ok, te estoy dando consejos para hablar mejor, etcétera, o para roncar, o para revisión, eso sí se puede hacer por video. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias.